Hola, ¿qué tal colegas? Bienvenido a tu canal Profes al Día. En esta oportunidad te presento esta guía de entrevista para el nombramiento docente 2024, totalmente actualizada, completa y desarrollada. Para la elaboración de esta guía de entrevista se ha tenido en cuenta el formato para la aplicación de la entrevista, que es la que va a utilizar el comité de evaluación para aplicar este instrumento a cada uno de los postulantes. Este formato trae los dos aspectos que se van a evaluar. El primer aspecto, que tiene que ver con el perfil de postulante para participar en la gestión de la institución educativa, el cual va a traer dos criterios, y cada uno de sus criterios trae preguntas que el comité va a ir preguntando al postulante. Y el otro aspecto es el compromiso del postulante con su profesión docente, que también trae dos criterios. Ahora, las preguntas que se encuentran en este formato las van a encontrar en esta guía con sus respectivas respuestas. Por ejemplo, en el primer aspecto, que tiene que ver con el perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa, el primer criterio es trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa. Y la primera pregunta que se está planteando, que si vamos al formato de la entrevista, en el primer criterio del primer aspecto dice: ¿en qué situaciones podría trabajar de manera colaborativa con sus colegas? Aquí tenemos la pregunta y aquí tenemos su respuesta. Se ha colocado: trabajo de manera colaborativa con mis colegas en la planificación de unidades de aprendizaje que nos permita compartir recursos, estrategias metodológicas y evaluar diferentes perspectivas para diseñar secuencias de aprendizaje más completas y atractivas para nuestros estudiantes. Otra situación es la evaluación de los aprendizajes, ya que permite obtener una visión más completa del progreso de los estudiantes y ajustar nuestras prácticas pedagógicas de manera más efectiva. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros estamos mencionando a estas dos situaciones, nos van a hacer la siguiente pregunta: ¿qué ventajas le encuentra trabajar de manera colaborativa con sus colegas en las situaciones antes mencionadas? ¿Cuáles son esas situaciones antes mencionadas? Una que es la planificación de unidades de aprendizaje y la otra que es la evaluación de los aprendizajes. Entonces, de acuerdo a esas situaciones que yo he mencionado, aquí estoy planteando algunas ventajas. Algo importante que debemos tener en cuenta es mencionar al menos 3 o más ventajas para poder obtener un puntaje beneficioso. Porque aquí en el formato les están diciendo al comité: si el postulante solo menciona una ventaja, pregúntale por otra más. Si responde que no encuentra más ventajas, pasa a la siguiente pregunta. Entonces, toda esa información que el postulante vaya respondiendo, el comité la va a ir anotando en este formato. Entonces, por eso en esta pregunta se ha planteado estas 4 ventajas del trabajo colaborativo. Una de esas es enriquecimiento de la práctica docente, mayor eficacia, mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y el fomento de un ambiente de apoyo. Ahora, en la siguiente pregunta ya tenemos que explicar por qué esas ventajas que nosotros hemos mencionado las estamos considerando como ventajas. Entonces, aquí se ha puesto lo siguiente con respecto a la primera ventaja, que es el enriquecimiento de la práctica docente, porque al compartir ideas y recursos, cada docente puede aprender de las experiencias y enfoques de los demás, lo que enriquece su propia práctica y mejora la calidad de la enseñanza. Y así aquí tenemos cada una de esas ventajas, se ha ido explicando por qué las estamos considerando como ventajas. Luego, en la siguiente pregunta tenemos: ¿con qué integrantes de la comunidad educativa usted ha trabajado
o podría trabajar de manera colaborativa. Vale resaltar que para esta pregunta, ¿sí? Aquí el comité, de acuerdo a su postulación que está realizándose en el nivel inicial, primaria y secundaria, le va a ir preguntando. Por eso aquí en el formato tiene una raya para que aquí escriba el comité con qué integrantes de la comunidad educativa, es decir, por ejemplo, padres de familia, directivos, administrativos, miembros de la comunidad local, entre otros, usted ha trabajado. Entonces, en esta guía se ha considerado lo siguiente. He trabajado de manera colaborativa con diversos miembros de la comunidad educativa, como estudiantes y padres de familia, y de acuerdo a eso se ha planteado o el comité plantea esta otra pregunta. ¿En qué situaciones ha trabajado o podría trabajar de manera colaborativa con los estudiantes y padres de familia? Porque aquí ya se está preguntando estudiantes o padres de familia, porque aquí en esta pregunta el postulante ha respondido que ha trabajado de manera colaborativa con estudiantes y padres de familia. Entonces aquí le están preguntando en qué situaciones ha trabajado con estudiantes y padres de familia. Y aquí se está explicando cómo es que ha trabajado, por ejemplo, con los estudiantes, fomentando su participación activa en el proceso educativo, lo que les permite desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, y con los padres de familia, involucrando a los padres en el proceso educativo a través de reuniones y talleres para fomentar una comunicación efectiva y un apoyo integral al aprendizaje de los estudiantes. Luego, en la siguiente pregunta, nos plantean ahora qué ventajas le encuentra trabajar de manera colaborativa con ellos en las situaciones antes mencionadas. ¿Cuáles son esas situaciones? Las que hemos planteado aquí en esta pregunta. Por eso que dice en qué situaciones. Aquí ya nos preguntas qué ventajas encontramos de trabajar con estos dos agentes de la comunidad educativa. ¿Cuáles son esas ventajas? Por ejemplo, aquí se ha puesto con los estudiantes participación activa en su propio aprendizaje, desarrollo de habilidades sociales como el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de conflictos. Y aquí también se está explicando las ventajas con los padres de familia. Ahora, de la misma forma nos preguntan por qué las consideramos ventajas. Y aquí también se está explicando con respecto a los estudiantes, con lo que tiene que ver con la participación activa. Es una ventaja porque los estudiantes se sienten parte del proceso educativo. Esto no solo aumenta su motivación, sino que también les ayuda a desarrollar un sentido de responsabilidad hacia su aprendizaje. Y la otra que habíamos planteado tiene que ver con el desarrollo de las habilidades sociales, porque ahí aprenden a comunicarse y a resolver problemas en grupo. Y de la misma forma también aquí se está explicando por qué trabajar con los padres, la ventaja es el apoyo integral y una comunicación abierta. ¿Por qué he considerado esas dos situaciones? Aquí ya se está explicando. La siguiente pregunta ya es una pregunta en donde nosotros tenemos que explicar una experiencia sobre alguna actividad o tarea que hemos realizado de manera colaborativa. Nos plantean en la pregunta, nos dice, compártanos una experiencia sobre alguna actividad o tarea que haya realizado de manera colaborativa junto a sus colegas u otros miembros de la comunidad educativa. Entonces aquí se está explicando una experiencia que tiene que ver en este caso con la instalación de un biohuerto en la escuela, ¿cierto? Aquí se está explicando también el desarrollo de la actividad, que es lo que se ha hecho, el trabajo. Por ejemplo, dice aquí el proyecto comenzó con una reunión inicial en la que discutimos la idea de crear un biohuerto. Juntos definimos los objetivos del proyecto y cómo podríamos involucrar a los estudiantes en cada etapa. Decidimos que los estudiantes de diferentes grados participarían en la planificación, construcción y mantenimiento del huerto. Ahora aquí están dando, dividimos el trabajo en varias etapas y aquí ya se está explicando todo el trabajo que se ha realizado para esta experiencia, que es la instalación del huerto en la escuela. Y esto puede ser para los niveles de inicial, primaria y secundaria. Luego, de acuerdo a esa pregunta, nos dicen qué habilidades personales puso en práctica en la realización de esta actividad o tarea. ¿Cuál es esta que yo aquí ya he respondido, que es la instalación de un biohuerto escolar? De acuerdo a eso,
qué habilidades ha puesto en práctica el postulante. Por ejemplo, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de problemas y también la educación ambiental, comunicación y la organización. Luego en la siguiente pregunta nos dicen cómo puso en práctica la habilidad de trabajo en equipo, liderazgo, resolución de problemas, educación ambiental, comunicación y organización. Esto es de acuerdo a las habilidades que el postulante haya utilizado. Si vamos al formato, podemos ver aquí esa pregunta que nos están planteando. ¿Cómo puso en práctica la habilidad de? Por eso aquí hay una raya, porque de acuerdo a las habilidades que el postulante vaya escribiendo o vaya mencionando, el comité le va a plantear la repregunta para que el postulante vaya explicando cómo ha puesto en práctica cada una de esas habilidades. Entonces, aquí se ha puesto trabajo en equipo, que fue la primera que se mencionó aquí, la primera habilidad, cómo la puso en práctica, fomentando un ambiente de colaboración, donde cada miembro del equipo tenía un rol específico, aprendía a delegar tareas y a valorar las contribuciones de cada persona, lo que fortaleció el sentido de comunidad. Luego, la siguiente habilidad fue el liderazgo, que aquí también se menciona, liderazgo, y aquí también se va explicando cómo ha puesto en práctica esta habilidad del liderazgo, lo mismo en la resolución de problemas, la educación ambiental, la comunicación y la organización. Y todas esas preguntas es con respecto al primer criterio, que es con el trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad. Ahora, en ese primer aspecto tenemos otro criterio que tiene que ver con la contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa. Ahí en el formato encontramos esta pregunta: ¿qué instrumentos de gestión de la institución educativa conoce? Y aquí se están mencionando 4. Uno que es el Proyecto Educativo Institucional PI, Plan Anual de Trabajo PAT, Reglamento Interno, Plan de Mejora Continua. Luego, de acuerdo a eso, la siguiente pregunta: de acuerdo a los instrumentos de gestión que nosotros mencionemos, nos van a plantear esta pregunta: ¿cuál es la utilidad de estos instrumentos de gestión que nosotros hemos mencionado en esta pregunta? Aquí se han colocado 4 para aquí ir explicando su utilidad. Por ejemplo, la utilidad en el caso del primer instrumento, que es Proyecto Educativo Institucional, que es el PI, orienta todas las acciones de la institución, define la visión, misión, valores y objetivos a largo plazo, estableciendo las bases para una educación de calidad. El siguiente instrumento de gestión que se ha mencionado es el Plan Anual de Trabajo, y aquí también se está explicando su utilidad, lo mismo para el reglamento interno y también para el plan de mejora continua. Luego nos preguntan cómo se construyen este o estos instrumentos de gestión, cuáles, lo que ya el postulante ha ido mencionando. Una recomendación aquí sería que mencionen 3 instrumentos de gestión para que puedan tener una calificación beneficiosa. Aquí entonces se está explicando: como docente entiendo que la construcción de estos instrumentos es un proceso colaborativo. Para la construcción del PI se realiza un diagnóstico institucional que recoge las necesidades, expectativas y aspiraciones de la comunidad educativa. Luego se define la misión, visión, objetivos y valores que guiarán la institución para la construcción del PAT. Luego tenemos ahí, para la construcción del PAT, que es el otro instrumento, ¿qué es lo que se debe hacer? Se planifican las actividades anuales en base al PI, estableciendo cronogramas, recursos necesarios y responsables de cada actividad. Luego sigue el otro instrumento que también se está explicando. Para la construcción del reglamento interno se construye a partir de la identificación primero de normas necesarias para el buen funcionamiento de la institución y se recogen aportes de todos los miembros de la comunidad. De la misma forma también se está explicando la construcción del plan de mejora continua. Otra pregunta que nos plantean es cómo desde su rol docente podría aportar en la construcción de estos instrumentos de gestión. Ahora, como docente nosotros, ¿cómo podemos colaborar o aportar en la construcción de estos instrumentos de gestión? Aquí también se está explicando: desde mi rol docente puedo aportar en la construcción de los instrumentos de gestión de la siguiente manera. Con respecto al PI, participando activamente en las discusiones, aportando ideas sobre las necesidades educativas y contribuyendo con experiencia práctica
del aula. De la misma forma también con respecto al PAD, ¿qué voy a hacer yo desde mi rol docente? ¿Cómo yo voy a aportar en su construcción? Proponiendo actividades y proyectos. De la misma forma también se está explicando el reglamento interno, que es lo que yo voy a aportar para su construcción. Luego la siguiente pregunta dice, ¿cómo desde su rol docente podría aportar en la gestión, en la implementación de estos instrumentos? Ahora en su implementación, ¿qué vamos a hacer? De la misma forma se está explicando, para la implementación del PI, aplicando los principios y valores, para la implementación del PAD, de la misma forma para la implementación del plan de mejora, para todos esos instrumentos que se han mencionado. Aquí se está explicando qué es lo que vamos a hacer para su implementación. Entonces, eso es con respecto al primer aspecto que se está planteando en este formato, que es el que va a utilizar el comité de evaluación. El aspecto número 2 tiene que ver con el compromiso del postulante con su profesión docente. Y aquí también vamos a encontrar dos criterios que se han considerado, que también lo tenemos en esta guía. Aquí tenemos el criterio para este segundo aspecto, dice reflexión sobre la práctica pedagógica. Aquí nos preguntan qué fortalezas ha identificado en su práctica pedagógica. En mi práctica pedagógica he identificado las siguientes fortalezas: empatía, creatividad, adaptabilidad, comunicación efectiva y pasión por la enseñanza. Luego en la siguiente pregunta que nos hacen, nos dicen de qué manera estas fortalezas que ya hemos mencionado en su práctica docente le permiten orientar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Aquí ya es de acuerdo. Si vamos al formato podemos observar que hay una línea, eso ya es de acuerdo si somos del nivel inicial, primaria o secundaria, pero aquí en esta guía se ha presentado la respuesta para los tres niveles, en el caso del nivel inicial, en el nivel primaria y en el nivel secundaria, teniendo en cuenta las fortalezas que hemos identificado. En el nivel inicial, en la empatía, ¿sí? Cómo orientamos o cómo orientamos la empatía en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en el nivel inicial me ayuda a crear un ambiente seguro y acogedor donde los niños se sienten valorados y cómodos para explorar y aprender. De la misma forma en la creatividad, utilizando juegos, actividades lúdicas, en la adaptabilidad, comunicación efectiva y la pasión por la enseñanza. De la misma manera para el nivel primario, como la fortaleza se está trabajando en la empatía, que me permite comprender las emociones y necesidades de mis estudiantes. De la misma forma, cada una de las fortalezas para también el nivel secundario, ¿cierto? Ahí también se está dando la empatía, creatividad. Luego, para los tres niveles debemos considerar estas fortalezas me permiten orientar el proceso de aprendizaje de mis estudiantes de manera efectiva, promoviendo su desarrollo integral y su éxito académico. Y luego ya tenemos el último criterio, que es el criterio de reflexión sobre la práctica pedagógica. Nos preguntan qué aspectos de mejora o dificultades ha identificado en su práctica pedagógica. Y aquí se está dando la respuesta para esta pregunta, que la vamos a encontrar en esta guía de entrevista. De la misma forma, teniendo en cuenta esos aspectos de mejora o dificultades, por ejemplo, que está mencionando, uno de ellos es la gestión del tiempo, la diversidad en el aula, la falta de recursos didácticos, la evaluación continua, integrar herramientas digitales. Luego nos dice ahí cómo podría mejorar estos aspectos o dificultades. De acuerdo a estas dificultades que yo o que el postulante ha ido respondiendo, vamos a responder esta otra pregunta. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mejorar? También aquí se está dando respuesta de acuerdo a esas dificultades que se están presentando, que el postulante ha puesto. Luego en la siguiente pregunta dice, de conseguirlo, ¿de qué manera aportaría la forma en la que usted orienta el proceso de aprendizaje de los estudiantes de inicial, primaria y secundaria? Ahora, la respuesta para esta pregunta es, si consigo implementar estas estrategias, mi enfoque en el proceso de aprendizaje de mis estudiantes se verá significativamente enriquecido y aportaría la forma en que oriento el proceso de aprendizaje de la siguiente manera. Aquí también está para los tres niveles, en el nivel inicial,
qué es lo que se va a hacer para orientar el proceso de aprendizaje en los estudiantes y logramos vencer esas dificultades en el nivel inicial también, en el nivel primario y también en el nivel secundario. Entonces, esa es toda la guía de entrevista, colegas, que les estoy presentando. Si ustedes quieren adquirir esta guía de entrevista para este nombramiento docente 2024, pueden escribir al link de WhatsApp que voy a dejar en la descripción del video. Ahí pueden escribir para que puedan adquirir esta guía de entrevista. Muy bien, colegas, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. No se olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campanita para más videos. Nos vemos.